Ajá. Y como era tan linda y blanca, entonces cuando salía con nosotros le decían, ¿para dónde va esa señora tan bonita con esos negritos? Terrible. Bueno, Doc, Bueno, le estamos... cuento que vamos, arrancamos. Sí. Arrancamos ya entonces. Andrés es el que presenta y él le va a contar cuál es la mecánica. A todos nos va a contar. Listo, arrancamos. Por favor, cerramos micrófonos, cámaras. Solo queda Andrés y el doctor Méndez. Yo quedo con micrófono abierto. Vale, Y con cámara también, Doc. muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos a esta cuarentena humana. Les recordamos a todos los que hoy nos visitan acá en la cuarentena que esta es una plataforma de aterrizaje virtual de un combo de amigos que nació con este tema de la cuarentena que nos obligó el COVID-19. Entonces nos reuníamos antes en cafés y decidimos trasladar esos cafés a una virtualidad, seguirnos viendo y seguir compartiendo ideas, sueños, aspiraciones y conversar de diferentes temas. También se nos ocurrió que podríamos invitar a personas que tuvieran un conocimiento muy bueno de ciertos temas para que nos compartieran su sabiduría y que nos compartieran su manera de ver. En cada tertulia sugerimos a los participantes silenciar los micrófonos, desactivar las cámaras. Solo se abre la cámara de quien está en la palabra y obviamente del invitado. Para participar de las preguntas en la cuarentena, en el chat se pone quiero preguntar o pido la palabra o simplemente se levanta la mano. Y al finalizar le damos la palabra para que hagan las preguntas en su mismo tono al doctor Méndez, en este caso, hoy. Y la hacemos en grupos de 3 para que el doctor Méndez escuche tres preguntas y pueda dar respuesta y luego otro grupo de 3. Y así vamos avanzando. Este formato lo hemos construido conjuntamente. Hoy se hace una presentación, que es la que estoy haciendo, luego un homenaje a las víctimas que caen en el departamento del Cauca. Lastimosamente tenemos que hacerlo y hacemos un pequeño homenaje. Le damos un minuto a la paz, usualmente lo hace César Muriel. Hacemos la presentación del invitado formalmente, luego interviene el invitado de 45 a 1 hora, minutos. Luego vienen las preguntas del invitado, de los participantes al invitado, y luego Walter termina haciendo como exaltando algunas ideas de la charla que hace el doctor Méndez en este caso. En más de 60 tertulias, hoy la tertulia número 69, desde aquel 7 de mayo que iniciamos en el año 2020, hoy hay la 69. Hemos tenido, pues, hemos disfrutado de miradas, de saberes, de posiciones que nos hacen seres humanos más informados. Un abrazo virtual y debo recordarles que la tertulia se graba, por si alguien tiene dificultades con eso. Y para no dar más preámbulos y disfrutar de nuestro invitado el día de hoy, le damos la palabra a Olga Lucía para hacerle este homenaje a las víctimas caídas en el departamento del Cauca. Olguita tiene la palabra. Muchas gracias, César Andrés. Doctor Alfonso Gómez, bienvenido a esta cuarentena, a este espacio, a estos ancestros, a esta tierra que lo recibe con mucha expectativa de aprender de sus conocimientos. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y como siempre, también queremos agradecer hoy a la Universidad del Cauca, que está haciendo transmisión en directo también por YouTube para aprender un poquito más del doctor Alfonso Gómez. Hoy queremos hacer un homenaje a aquellos hombres y mujeres, líderes y lideresas que han sido asesinados en el departamento del Cauca. Y en el día de hoy vamos a homenajear a 5 personas que fueron asesinadas para que no queden sus nombres en el olvido. Hoy queremos recordar a Beatriz Cano, asesinada el 7 de junio del 2021 en Santander de Quilichao, de connotación indígena. También queremos recordar a Juan David Huengue, asesinado el 7 de junio del 2021 en Santander de Quilichao, también indígena. También queremos recordar y no olvidar a Argenis Yatacué, asesinada el 9 de junio de 2021 en Corinto, Cauca, de connotación indígena. También queremos recordar a José Ignacio Loaiza Henao, asesinado el 28 de mayo del 2021 en Popayán. Y por último,
queremos recordar el nombre de Arbey Garcés Casamachín, asesinado el 13 de mayo de 2021 en Miranda, Cauca, para que sus nombres no queden en el olvido. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Olguita. Les rogamos el favor a Carlos Humberto Romero y a Gema López para que por favor cierren sus cámaras. Gracias. Le damos 1 minuto a la paz. Tiene la palabra César Muriel. Gracias, Andrés. Buenas noches para todos. Bienvenidos a la cuarentena. La paz requiere valor y verdad. Valor para mirarla y no asustarse. Valor para asumirla, valor para defenderla. Hoy Colombia, el pueblo colombiano se la juega por tenerla para disfrutarla. La verdad se hace necesaria para curar el dolor. La verdad se hace necesaria para curar el dolor, para acabar el olvido, para saber el porqué. La verdad no es para generar odios ni revanchismos. La verdad para la paz es para liberarnos de la rabia, para limpiar el alma, para hacernos más humanos. Tenemos el valor para ganar la paz y estamos listos para conocer la verdad. Verdad, valor y paz, las tres juntas las podemos lograr. Gracias. Muy amable, César. Nos presenta al invitado, aunque todos conocemos, pero nos lo presenta Walter Aldana. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Les pido el favor que apaguen cámara, solo queda el doctor Alfonso Gómez Méndez. Agradecerle al doctor Jesús Ignacio García y a la doctora Cecilia López, 2 personas que nos ayudaron a establecer el contacto con el doctor Gómez Méndez. El doctor Gómez Méndez nació el 16 de agosto de 1949 en Chaparral, Tolima, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de París, Francia, doctor en Derecho con más de 40 años de experiencia judicial y administrativa en Colombia, asesor jurídico de la Presidencia de la República, con juez de la Corte Suprema de Justicia, ha sido representante a la Cámara, procurador general de la Nación, de igual forma miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas, embajador de Colombia en Austria y las Naciones Unidas, fiscal general de la Nación, ministro de Justicia y actualmente es árbitro en asuntos administrativos de la Cámara de Comercio de Bogotá. Pero sobre todo es mirandeño y patiano. Allí están sus raíces y nos alegra inmensamente, doctor Gómez Méndez, que esté con nosotros. Tiene usted de 45 minutos a 1 hora para que nos hable sobre las implicaciones de la entrada en vigencia del Código Disciplinario y las otras cosas que usted crea de importancia. Bienvenido y muchas gracias por su voluntad de acompañarnos. Muchas gracias, doctora Aldana, doctora Lucía Muñoz, a todos los participantes. La verdad es que en estos días, como el motivo de la invitación, se ha de... ¿Se cortó? ¿Aló? Se está cortando bastante, doctor Gómez. Porque no, medio minuto. Medio minuto, miramos qué pasa acá. Pero ahí se está escuchando bien. ¿Ahí me escucha bien? Ahí sí, perfecto. Perfecto. Entonces, repito, a raíz de la eventual entrada en vigencia de un Código General Disciplinario que de alguna manera reduciría el término de prescripción de los procesos disciplinarios. A partir de ahí, entonces, en los medios se ha lanzado sobre todo mediáticamente, una especie de alerta diciendo es que va a haber impunidad, va a haber, incluso dicen los corruptos van a celebrar porque a partir del 1 de julio, si no se aprueba el aplazamiento de la entrada en vigencia de ese código disciplinario, entonces van a quedar en la impunidad más de 10.000 casos. Esa es más o menos la presentación que se le ha hecho a los medios. Sobre eso, varias reflexiones. Primero,
en Colombia ha hecho carrera la idea de hacer política con el tema de la corrupción. Es muy fácil evitar un debate diciendo es un caso de corrupción, es un corrupto, la política es corrupta, en términos muy generales y sin aproximar realmente qué es lo que se entiende por corrupción, que es algo tan elemental. Pero cualquier conducta la asocian a la corrupción. Es más, aquí hubo esa famosa consulta anticorrupción que consistía en repetir en un 90% normas que ya estaban, pero como Colombia no tiene una especie de cultura judicial, lo que permite hacer esta especie de malabares mediáticos, todo el mundo creyó que si no se aprobaba eso, entonces el país no tenía instrumentos para luchar contra la corrupción, cuando los tenemos todos, pero casi que desde siempre, empezando porque el primer gran estatuto anticorrupción es el Código Penal. Eh, la corrupción en lo que consiste, es decir, en el aprovechamiento, en el abuso o aprovechamiento de la función pública para enriquecerse. Básicamente estamos hablando de los clásicos delitos de peculado, de cohecho, de concusión y toda la gama de lo que tiene que ver con la contratación administrativa fundamentalmente. Los demás comportamientos, incluso el prevaricato, no lo asocia uno a la corrupción, porque el que un funcionario emita o dicte una resolución contraria a la ley, como decía antes el Código de 1936, por simpatía o animadversión, pues no necesariamente implica un acto de corrupción, pero esa generalización, entre otras cosas, ha servido para que no se luche contra la corrupción. Y dentro de esta expresión, dentro de este contexto es que se enmarca esta discusión a propósito del código disciplinario. ¿Por qué? Porque, claro, instrumentos ha tenido todos. Esa consulta anticorrupción realmente para lo único que sirvió fuera que para que se posesionara o se posicionara Claudia López para hacerse elegir alcaldesa de Bogotá, porque entonces 12 millones de votos contra la corrupción. ¿Y en qué consistían los supuestos instrumentos? Uno, que se bajara el sueldo de los congresistas. Esa es una causa popular y ese es un debate que seguramente hay que hacer, pero hay que hacer en otro terreno, sobre la inequidad en la distribución en la inequidad salarial, no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Pero nadie es más o menos corrupto por el salario, eso no tiene absolutamente nada que ver. Dos, porque el periodo de los congresistas, nada tiene que ver con que un congresista dure un periodo, dos periodos, tres, eso no tiene absolutamente nada que ver. Ese es otro debate que se puede hacer en otro terreno sobre la movilidad, por ejemplo, la movilidad en la política. Pero aún dentro de la izquierda uno mira casos valiosísimos, como el del senador Robledo, o como el de mi amigo y penalista también, Germán Navas Talero, que llevan 2, 3, 4, 5 periodos, y ojalá pudieran estar más. Luego ese no era el tema. Un caso muy famoso es de un senador, el senador asociado a Odebrecht, que solamente estuvo 6 meses como suplente. De verdad que el tema no era ese. Luego, que la casa por cárcel, eso ya, que no se diera la casa por cárcel, eso ya estaba antes y ese tampoco es el gran tema anticorrupción. Entonces, una serie de normas que aumentan las penas, cuando ya las penas, Colombia tiene las penas más altas de la América Latina, inclusive en caso de corrupción. En el caso de Samuel Moreno, que le aplicaron 40 años, en ningún país en Europa se aplica una pena de 40 años por un caso de corrupción. Pero todo esto se ha manejado de manera populista. Y entonces, cuidado con la corrupción. No hay cómo acabar con la corrupción. Lo que ocurre es que no se han aplicado los instrumentos. Y menciono, en primer lugar, el Código Penal. Ahí están. Nunca
hemos dejado de tener normas para sancionar ni el peculado, ni la concusión, ni el cohecho, ni la celebración indebida de contratos. Pero si faltara, y aquí les voy a permitir, le voy a pedir la licencia a nuestros contertulios que me permitan hacer una referencia personal. Mire, como procurador general, fui quien metió al país en la figura del enriquecimiento ilícito, que es muy fácil, que consiste en sancionar a alguien que no pueda demostrar la relación entre sus ingresos y sus egresos. Así de simple. Y nosotros en ese momento les estoy hablando de 1989, con esa, inclusive, con un tipo aplicando disciplinariamente a un tipo penal, logramos la destitución de alguien que acaba de ser director general de la policía, y con esas mismas pruebas en muy poco tiempo la Corte Suprema lo condenó por enriquecimiento ilícito. Yo diría, con que apliquen esa norma, tomando 100 funcionarios del alto nivel para que cuenten cuánto ganan y qué se gasta. Nada más, hagan eso. Apliquen la norma, aplíquense a los congresistas, a sectores del Poder Judicial, del Ejecutivo, a miembros de la fuerza pública. Es muy fácil. Y eso después lo tomó, se hizo con un decreto con el presidente Barco y luego pues está en el Código Penal. Yo me pregunto, ¿cuántos procesos hay hoy por enriquecimiento ilícito? Que es, además, es lo que resulta mucho más fácil de investigar, porque la riqueza como la pobreza siempre se nota, y sobre todo la riqueza mala vida. Es decir, yo les señalé, creo que una vez en una conferencia en la Universidad del Cauca, hablando de esta norma, precisamente, creo que estábamos con Jesús Ignacio García, yo explicando la norma del enriquecimiento ilícito, decía, mira, es como si un alcalde, decía en la época, va a su despacho todos los días a caballo y de la noche a la mañana aparece con un Mercedes-Benz, y en esa época no había tantos para este ejemplo, pues es muy fácil preguntarle cómo hizo para cambiar el caballo por el Mercedes-Benz o cómo se las ingenió para caminar el caballo. Entonces, ¿cuántos procesos hay hoy en Colombia? Penales por enriquecimiento ilícito. Muy pocos. Entonces, es una mentira seguir diciendo que cuidado, que no hay normas contra la corrupción, que la corrupción nos tiene inundadas. Y además, si faltara algo, la Constitución Nacional tiene ese artículo 34 que estableció la extinción de dominio por bienes adquiridos en contra del patrimonio público, por enriquecimiento ilícito, inclusive por algo que no se ha desarrollado suficientemente, bienes adquiridos en contra de la moral social. Entonces, todo esto para decirles que ha sido un discurso equivocado, el de la generalización, porque la gente cree que todo es corrupción. No, corrupción es lo que tenga que ver con estos delitos. Hay otros fenómenos, delitos, faltas que se pueden cometer que pueden cometer los empleados públicos, que no necesariamente están asociados a la corrupción. Segunda idea. ¿Qué hemos hecho los colombianos? Hemos diseñado unos instrumentos y unos mecanismos que en buena parte ha sido un fracaso. Aquí, frente a un mismo hecho, citemos un ejemplo, un peculado. Por un peculado hay una acción penal, una acción disciplinaria y eventualmente una acción fiscal. O sea, por un mismo hecho, 3 acciones. Y muchas veces cuando eso pasa, y en eso sí recuerdo lo que nos decía mi mamá, cuando aparecían 3 o 4 de la casa tratando de hacer lo mismo, mamá decía, no, entre más vacas, menos leche. Entonces, aquí lo que se ha visto es que por un mismo hecho, 3 entidades entran a actuar y resulta que a la postre
no hacen nada, no hacen nada y confunden los ámbitos penal y disciplinario. A la gente se le olvida que, por ejemplo, y me centro en los temas de corrupción, por ejemplo, cada delito, si se condena, pues genera automáticamente la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Y en este orden de ideas, casi que hasta que sobraría el proceso disciplinario. Y lo que ha ocurrido es que hemos trasladado al proceso disciplinario todos los procedimientos, todas las fallas y todas las dificultades del proceso penal. El proceso disciplinario debería ser muy ágil. Por eso cuando ahora hablan de que hay que aumentar, que qué pena que qué pasa porque no se aumenta el tiempo para investigar, pues por favor, en 5 años, en 3 años, se puede iniciar se puede terminar una acción disciplinaria porque generalmente aquí no se trata de las grandes investigaciones, no hay que hacer pruebas de ADN complicadísimas, hay que hacer grandes investigaciones. Generalmente es prueba documental que se puede recopilar en muy poco tiempo y unos cuantas pruebas testimoniales. Pero claro, bastaría con que funcione la justicia penal, bastaría que funcione la justicia penal para que no se estuviera discutiendo el tema disciplinario. Si frente a uno de estos procesos los jueces penales, quiero decir, fiscales y jueces hoy, actúan rápidamente, pues cualquiera de estos funcionarios que hayan cometido esos delitos, en el curso de poco tiempo, no solamente están destituidos, no solamente están en la cárcel, sino que se les ha desinvestido. Pero en el mismo hecho vienen esas investigaciones. Y por eso es que se hacen esas expresiones o se hacen esas tergiversaciones argumentativas. Por ejemplo, y trato de dar un salto en eso para continuar luego en la exposición. Por ejemplo, cuando se discutían las facultades, si la fiscalía, si la procuraduría tenía o no facultades disciplinarias frente a los elegidos popularmente y con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se decía, Colombia se va a quedar sin instrumentos contra la corrupción. Y se repitió. ¿Cómo que se queda sin instrumentos contra la corrupción? Si un parlamentario comete cualquiera de estos delitos, pues la Corte Suprema, el organismo competente, el juez ordinario, pues le aplica una sanción. Entonces, y le aplica una sanción penal. Entonces, asocian tema disciplinario con tema penal, que es una de las grandes confusiones que aflora ahora a propósito de este debate. Pero quiero hacer mucho énfasis en el hecho de la gran liviandad argumentativa con que se afronta en Colombia el problema de explicar la corrupción, porque es un discurso, nada más, es un discurso, se generaliza, se vuelve un discurso político. Ustedes se acuerdan que aquí hubo, bueno, se acuerdan no porque la mayoría son jóvenes, pero los que ya pasamos de cierta edad lo recordamos, que aquí hubo un senador muy famoso que se hizo elegir bajo el estribillo de chuzo, chuzo a los corruptos y terminó en la cárcel. Entonces, esa idea de estar utilizando la corrupción, la lucha contra la corrupción como un estribillo, que es lo que uno oye en estos días, es que 10.000 casos de corrupción se van a quedar en la impunidad, pero no se ha hecho este análisis, más otros que hay que hacer.
los menciono muy rápidamente por razones de tiempo. ¿Alguien se ha puesto a analizar de esos 10.000 casos, cuántos tienen la connotación de delito? ¿Cuántos casos de esos 10.000 son por peculado, por concusión, por cohecho, por celebración indebida de contratos? ¿Y cuál es el estado de cada uno de esos 10.000 casos? Y ahí aflora otra de las fallas, ahí sí, de nuestra administración de justicia en general, que se resume en una frase o en una palabra: preliminar. Y es que aquí todo se vuelve indagación preliminar. Indagación preliminar que es eterna. Y entonces, cualquiera formula una denuncia, cualquiera, así sea sin piso. Y entonces, para no tomar el trabajo de sacar un archivo de una vez o un inhibitorio si se trata de penal y decir, o este hecho no es disciplinario o este hecho no es penal, entonces simplemente dicen, sí, iniciamos preliminares. Yo casi que apostaría a pensar que un altísimo porcentaje de esos 10.000 que ahora mencionan obedecen a esos casos de preliminares, en que no hay nada desde un comienzo y sin embargo, pues la investigación termina abierta, pero como no hay nada que hacer, entonces simplemente queda ahí, abierta, pero no la terminan. Hay una cosa que uno nota a veces en los funcionarios, y yo se lo decía mucho a las personas que trabajan con la fiscalía, y es que ustedes quítense de la cabeza la idea de lo que se trata de procesar, es decir, llevar un proceso, no, es llevar un proceso para terminarlo, no para mantenerlo. Y la mejor manera de mantenerlo es con esa figura de las preliminares y le tienen miedo a los autos inhibitorios inmediatos. Si me permiten, recuerdo casi que una jocosa anécdota personal. Yo era juez penal del circuito en Bogotá y siempre ha existido en el procedimiento la figura de que la competencia de los juzgados del circuito es también una competencia residual. Es decir, que lo que no esté atribuido a otros funcionarios es de competencia del circuito. Entonces, un señor formuló en esa época una denuncia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La denuncia era más o menos la siguiente. Por cierto, era un señor del Chocó, que decía, era una denuncia por usurpación de funciones públicas. ¿Contra quiénes? Laureano Gómez, Mariano Espina Pérez, Darío Echandía, Gustavo Rojas Pinillas, y todo contra todos ellos porque él decía que le habían usurpado el legítimo derecho de gobernar este país. Y firmaba con un sello que decía Rey de Reyes. Pues el funcionario que recibe eso en la sala penal y el magistrado que recibe eso, en lugar de desecharlo inmediatamente porque se trataba de un desequilibrado mental, me envíese esta denuncia al reparto de los jueces penales del circuito. Y en esa época, en donde había que mandar el expediente con una cabulla y todo, el notificador del juzgado, mire cuánto pierde la administración de justicia. Yo recibo eso como fue de circuito, claro, inmediatamente lo que hago es despachar eso, pero eso lo hubieran podido hacer desde el comienzo. Y eso pasa, y es válido en penal, y es válido en disciplinario, con las tales preliminares, porque no hay un juicio, hay que hacer un juicio de valor, para saber si cualquier denuncia, por el solo hecho, amerita o no. Entonces, y eso está en la comisión de acusaciones, si denuncian a un presidente, preliminar. Hasta hace poco había denuncias preliminares contra Alberto Lleras y contra Rojas Pinilla. Entonces, eso pesa mucho
pesa mucho en el aparato judicial, centrándonos en estos 10.000, que yo creo que buena parte de ellos obedecen a esos casos preliminares que nunca se resuelven. En la Corte Suprema de Justicia ha habido muchos casos preliminares de 1, 2, 3, 4, 5, 10 y hasta 12 años. Diligencias preliminares. Y ni qué decir entonces en la rama disciplinaria. Entonces, lo primero que habría que hacer sería, para no seguirle diciendo al país, porque esto es como es para escandalizar al país, ¿no? 10.000 corruptos van a quedar libres. Eso no es verdad. 10.000 casos de corrupción van a quedar en la impunidad. 10.000 casos de corrupción se van a lanzar, se van a botar a la caneca. Eso no es verdad. ¿Por qué no se hace ese análisis? Ahí sí, ¿cuántos son preliminares? ¿Cuántos son, cuáles casos ha habido formulación de cargos? ¿En cuáles casos ha habido sentencia de primera instancia? ¿En cuáles casos sentencia de segunda instancia? Pero en este y en otros casos, ¿qué es lo que pasa siempre en Colombia? Que es uno de los males de la administración de justicia. Yo siempre he dicho que para mejorar la justicia no hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar la actitud, actitudes como esta, por ejemplo, de simplemente abrir preliminares para tenerlas ahí, por si acaso, por si algún día casi que resulta válido. A propósito de esto, una de esas figuras que se inventó un escritor divertido, Álvaro Salón Becerra, que hace muchos años escribió varios libros de la picaresca judicial. Él había sido un empleado judicial en Bogotá de la época de los 40, y entonces él conocía mucho de esto y a raíz de eso escribió varios libros. Don Simeón Torrente ha dejado del deber, El Delfín, Al pueblo nunca le toca. En uno de esos libros, él cuenta la historia de que a un juzgado llega un muchacho de 18 años y le dice al juez, señor juez, el ejemplo es de antes del año 45, cuando a los senadores los elegían las asambleas departamentales. Le dice al juez, señor juez, yo vengo de parte del diputado Futano, que intervino en la elección del senador Sutano, que a su vez hizo elegir al magistrado de la Corte tal y al magistrado del tribunal tal, que fue quien lo nombró a usted. Y aquí me mandó para que me dé trabajo. Y el juez le pregunta al muchacho, ¿y usted qué sabe hacer? Y el juez le contesta, al muchacho le contesta, pues yo nada, doctor, tengo 18 años. Y dice, pues, ¿cuánto mejor? ¿Cuánto mejor? Usted solamente necesita aprender 3 cosas. Cuando vengan a preguntar por un negocio, usted dice, está el despacho. Cuando vengan a preguntar por el juez, usted dice, está ocupado redactando una sentencia. Y cuando venga un caso nuevo, lo radica aquel en este libro radicador que hay y lo coloca en este anaquel que dice para prescripción. Entonces, cuando se tiene esa mentalidad, que es la que hay que cambiar, es cuando se producen estas cosas. Y entonces, en lugar de hacer el debate hoy, el debate que hay que hacer hoy es otro. No es el de que el 1 de julio van a quedar en la impunidad no sé qué tantos casos en donde se mete el mismo bolso penal y disciplinario, que no es cierto, porque aun cuando lo disciplinario, lo máximo que puede hacer el proceso disciplinario es una sanción de destitución o de suspensión, nada más. Lo demás, en lo que es delito, pues para eso está el proceso penal. Las otras cosas hay muchos que son faltas menores, desgreños administrativos, indelicadezas, colocar el sello donde no toca, etcétera,
llegar borracho a la oficina, en fin, que no tiene nada que ver con el concepto madre de corrupción. Entonces, el debate que habría que hacer hoy es ¿por qué tantos casos llegaron donde llegaron? Y eso es muy propio de la mentalidad colombiana y no es la primera vez. Cada vez que se van a vencer unos términos de prescripción, y esto es válido en penal o en disciplinario, lo que hacen es ir corriendo la cerca de la prescripción, olvidando una vieja pero sabia norma de investigación criminal que nos repetía siempre mi maestro, el doctor Antonio Rocha, que el tiempo que transcurre es la verdad que huye. E incluso en penal, últimamente han salido con una figura que yo no sé de dónde la sacaron, y es que por sí y ante sí, un juez decide, este delito es de lesa humanidad, concepto propio del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma que solamente rige entre nosotros después del año 2001, 2002. Entonces, ¿por qué? Cada vez que se va acercando el término de prescripción, lo corren, como si eso sirviera de algo. Ninguno, dígame bien, ninguno de los delitos, de los casos, perdón, en los cuales se ha decretado, o sea, declarado por un juez arbitrariamente, además, este delito es de lesa humanidad. ¿Por qué es delito de lesa humanidad el de Galán o el de Álvaro Gómez y no es el de Jaime Pardo Leal, por ejemplo, el candidato de la Unión Patriótica y también es magistrado del Tribunal de Bogotá? Pero cada vez que pasa eso, ¿y qué ha ocurrido después? Nada, absolutamente nada. Entonces, esas prescripciones largas solamente sirven para que el funcionario, voy a utilizar otra expresión del Tolima, se eche con las petacas. Es decir, como tanto me falta para la prescripción, entonces yo me puedo tomar más tiempo. Y me puedo tomar más tiempo es que no hacen nada. La fórmula es aplicar la fórmula vieja de la Constitución, ni siquiera de esta, desde la Constitución del 86, de la aplicación de la justicia pronta y cumplida. Entonces, a falta de justicia pronta y cumplida, caemos en esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, en el 2014, reducen esos términos. Luego, cuando va, en el momento en que va a entrar a regir, el procurador de entonces dice, no, que no rija todavía porque entonces prescribe, y ahora el nuevo dice, no, que no rija porque entonces prescribe. Pero no va a pasar nada. No va a pasar nada distinto a que se va a consolidar lo que ya está. El aumento permanente de los términos de prescripción es un llamado a la inacción por parte de los funcionarios. Aquí se nos olvidan cosas tan elementales como que no fallar a tiempo es un caso de prevaricato por omisión. Entonces, apliquemos la ley y apliquémosla oportunamente y no escandalicemos más al país. No escandalicemos más al país diciendo, por ejemplo, de las cosas que veo en estos días, que es que va a quedar en la impunidad el caso de Brecht. ¿Qué puede quedar en la impunidad? Impunidad disciplinaria si a un funcionario no lo destituyen. Pero lo importante no es que destituyan a los funcionarios. Lo importante es que les hayan podido aplicar la sanción penal desde antes o incluso desde después, porque como ustedes saben ampliamente, las prescripciones penales son también amplísimas en Colombia. Las hemos ido aumentando. Lo mismo que ha pasado con las penas, exponencialmente. Yo comencé como profesor explicándole a los estudiantes que la pena máxima en Colombia era de 24 años, que era la que se le aplicaba a los grandes asesinos que están en Gorgona. Y después a 30, y después a 40, después a 60, y ya vamos en cadena perpetua. Si eso hubiera sido efectivo,
pues no estaríamos quejándonos aún del aumento de la delincuencia. Entonces, es más fácil jugar a la mentira que asumir la realidad. Lo mismo pasa con el tema de los casos horripilantes de violación de niñas, niños y adolescentes. Se lavan la conciencia diciendo, no, es que establecimos la cadena perpetua, es que establecimos inclusive hasta la pena de muerte si quieren, pero el tema no, el tema es de prevención, cadena perpetua que no tiene a quién aplicársela porque la investigación penal no llega hasta allá. Si aplicaran las penas es suficiente. El señor, el de la niña Zamboní, le aplicaron 60 años de cárcel, 57. Ese señor no tiene cómo salir vivo, pero la oportunidad, pero lo que hay que hacer es eso, aplicar la ley, no, y en el caso de las investigaciones penales, más todo el tema de la prevención. Ojalá Bienestar Familiar se gastara ese inmenso presupuesto que tiene en materia de prevención, quiero decir, educación, salud, solidez familiar para los niños, gastársela en eso y no simplemente en propagandas para decir nos preocupamos de los niños porque tuvimos la cadena perpetua. Todo este debate que se está dando en estos días hace parte del mismo fenómeno que les estoy indicando. Luego, en contravía de lo que se está diciendo, yo pienso que aquí se está armando una tempestad en un vaso de agua. Más bien, ¿por qué no analizamos quiénes han dejado llegar a esos términos? ¿Quiénes son los funcionarios? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están las investigaciones por prevaricato para esos funcionarios? Y también la ligereza de estar abriendo investigaciones disciplinarias, perdón, investigaciones preliminares, y dejarlas ahí, como el cuento del muchacho, para prescripción, ahí sí, para prescripción. Abra hasta que prescriba, pero no abra para tomar una decisión. Yo creo que deberíamos, y en este ámbito de los abogados y de los profesores, aprovechar este escándalo mediático para plantear en verdad, en verdadera dimensión, el tema de la lentitud judicial, el tema del abuso del instrumento penal que se quiere utilizar para la resolución de todos los conflictos sociales y también para quitarnos esa venda de que no, sigamos, ahí está investigando, está en investigación, está en preliminares, no, que las cosas se resuelvan oportunamente. Y voy a decirles una cosa, yo creo que si la justicia penal como tal funcionara oportunamente, casi que no sería necesario el proceso disciplinario. Y yo creo que ya va siendo hora, y con esto termino para no cansarlos, ya va siendo hora de que el país replantee la existencia, funciones de entidades como la Procuraduría o como la Contraloría, porque de las funciones de la Contraloría difícilmente se recupera el dinero, pero sí hay una avalancha de investigaciones casi siempre preliminares. Y esto que dije de las investigaciones disciplinarias es extendible a las investigaciones fiscales. Entonces, el resumen es, apliquemos los instrumentos que hay contra la corrupción, que ya están, no hay que inventarse otros. Apliquemos el Código Penal, no cada uno de esos estatutos anticorrupción que cada rato se inventan, no, el Código Penal. Y apliquemos, si es que se va a mantener, el proceso disciplinario, pero no como un sustituto o paralelo del proceso penal, para que haya a veces decisiones
contradictorias. Entonces, yo dejaría por ahí mi presentación, espero no haber excedido el tiempo que me asignaron. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Gómez. Me quedo con una tranquilidad y con una preocupación. Tranquilidad que no van a prescribir como lo están anunciando y como nos asustan, pero con una preocupación de cómo se llegó hasta allá. Bueno, como le había anunciado, acá en la cuarentena humana nos gusta darle la palabra a la misma gente para que ellos en su tono puedan hacer sus preguntas. El primer bloque de preguntas está el señor César Muriel, segundo está Alejandro Chávez y luego el señor Edgar Zúñiga. Ya hay otro bloque listo para hacerle las preguntas, así que primero, para recordarles a los participantes con las preguntas, tienen 30 segundos y no lo hacemos para coartarles la palabra, sino para que mucha gente pueda participar. César Muriel tiene la palabra. Gracias, tocayo, muy amable. Indudablemente es muy difícil uno entrar en una discusión profunda con una persona tan versada como el doctor Gómez Méndez. Pero a mí me preocupa un hecho central y es que él no habló o no mencionó un hecho que es muy grave en Colombia y es que aquí se aplica la justicia dependiendo del indio. Y ve usted, por ejemplo, doctor Gómez Méndez, en el Cauca hubo un gobernador al que se le volataron unos dineros en una preinversión, una vaina que llamaba Probolsa. A este señor, en primera instancia, la Procuraduría lo destituyó y lo inhabilitó como por 11 años. El tipo apela y resulta que casi lo sacan en hombros y casi que lo tuvimos que darle una medalla al mérito aquí en el Cauca. Entonces, uno no entiende cómo una medida en una primera fase es tan drástica y luego tan laxa. Entonces, la aplicabilidad de la ley en Colombia también tiene ese problema que es, perdóneme la expresión, dependiendo del indio. También hubo un alcalde aquí al que alguna institución de control lo destituyó por unos casos de unas electrificaciones en las cuales está inmiscuido un senador que hace poco falleció. Este alcalde fue llamado a una indagatoria y lo que se hizo aquí fue que al fiscal que lo llamó a indagatoria lo mandaron por allá a La Guajira y el alcalde fue restituido en su cargo. Entonces, eso es una instancia que también a mí me gustaría que se mencionara porque es que la justicia se aplica dependiendo del indio. Muy amable, buenas noches. Bien, doctora, ¿puedo contestar? La idea, doctor, es que hagan 3 preguntas y usted conteste ese bloque de 3 preguntas. Bueno, okay. Entonces, tiene la palabra ahora Alejandro Chávez. Gracias. Primero, expresar mis respetos al doctor Alfonso Gómez Méndez, tanto por su dignidad, por su edad y por su conocimiento. Retomo algo de sus palabras y yo la acomodo a mi expresión, a lo que quiero decir. Para mí, la justicia de este país es un escándalo, doctor Méndez. Es un escándalo porque no hay con quién aplicar la justicia. Y ese término general que utilizo ahí, que no hay con quién aplicar, no es porque realmente no lo haya desde el término de algunas personas. Es porque el pueblo colombiano vive a día el escándalo de la corrupción. Y yo pensaría, doctor, que la corrupción y el tema ético van muy de la mano. Y a mí me parece que lo disciplinario, la persona de la ética pública, cuando se empiezan a cometer fallas de ética pública, es el camino perfecto para llegar a la corrupción. La pregunta que le reitero es la primera que planteé. ¿Realmente usted cree, doctor Gómez Méndez, que el aparato de justicia colombiana está en capacidad de hacer justicia, así tengamos todos los elementos jurídicos? Porque desde lo teórico lo veo muy fácil, pero la práctica nos demuestra otra cosa. Muchas gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Tiene la palabra Edgar Zúñiga. Muy buenas noches para todos los contertulios y en especial para el doctor Gómez Méndez. El doctor dice aplicar la ley, pero en Colombia con un gobierno que tiene el manejo del legislativo, que hace reuniones con las altas cortes, que tiene cooptado la fiscalía, la procuraduría, la contraloría y la defensoría,
con altos niveles de corrupción, con altos niveles de impunidad, con un menosprecio total hacia la protección de los derechos humanos. Es decir, un gobierno que actúa acentuando todas las características de las mejores dictaduras. ¿Es posible? O mejor, ¿hasta dónde en estas condiciones es sostenible el Estado Social de Derecho? Esa es la pregunta. Gracias. Muy amable, Edgar. Doctor Gómez tiene la palabra. Bueno, voy a tratar de responder como en el orden. Eh, eh, Primero tal vez lo de César. No es que yo no me hubiera referido al decir, no es que hubiera omitido el tema de las dificultades de cómo en ocasiones la justicia se aplica de manera selectiva. Eso es parte de un problema mucho más amplio, desde luego. Y ahorita voy a tratar de hacer algunas referencias sobre esto, basado en esas preguntas. Por ahora le digo que no quise soslayar el tema. Cuando el doctor Aldana me habló del tema de la prescripción y de lo que se trataba, entonces me centré ahí. Pero desde luego esto es mucho más de fondo, es mucho más profundo y ahorita voy a explicar por qué. Además porque lo he escrito en la gran mayoría de mis columnas y de mis intervenciones públicas. Yo creo que las dos últimas preguntas como están como relacionadas, porque apuntan a más o menos como si hay justicia en Colombia, como si se puede hacer justicia en Colombia. Voy a tomarme unos minutos para hacer una explicación más amplia. Con razón, ustedes hicieron mención a casos muy particulares en el departamento del Cauca. Ustedes entenderán que yo no me podía referir dentro del ámbito en que me invitaron, pues a casos muy, muy puntuales, muy particulares, sino a temas de carácter general. Y quisiera entonces comenzar por lo siguiente. Y la tesis que voy a plantear puede ser de pronto una herejía. Por muchos años se ha cambiado la Constitución con el argumento de que hay que reformar la justicia. Y ese es uno de los que yo llamaría las aproximaciones infortunadas al tema de la administración de justicia. Si ustedes miran parte de la historia constitucional de Colombia, muchas de esas reformas se hicieron con ese pretexto, unas buenas, otras malas. La del año 1910, para salir del quinquenio de Reyes, pues fue positiva porque en ese año 10 se prohibió la reelección después de lo que ha pasado con el dictador, se estableció la acción directa de inconstitucionalidad. La del año 45, mire usted lo que pasó en el año 45, en materia de justicia, por ejemplo, se establecieron los tribunales administrativos que solamente se vinieron a cumplir muchos años después. En el año 57, miren ustedes, en materia de justicia, por cuanto la politización de la justicia había influido en buena parte de lo que se pasó con la violencia, entonces se quiso desvincular la administración de justicia, lo que pasa es desvincular la política de la administración de justicia. Lo que pasa es que se hizo de la mala manera, aun cuando funcionó, que fue la cooptación en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Estado, para que el legislativo y el ejecutivo, acuérdense que antes a los magistrados de la Corte y el Consejo de Estado los elegían de ternas, los del Congreso, de ternas que presentaba el presidente. Pero por lo menos en ese tiempo se mantuvo alejado el sistema judicial, digo, a partir del año 57, digo, en apariencia, porque claro,
no se podía ser juez si no era liberal o conservador. Tanto que a un paisano de ustedes, y digo también medio paisano mío, pero gran jurista, Luis Carlos Pérez, tuvo que hacer una travesura cuando lo nombraron magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces regía la paridad y no se podía hacer sino liberal, si no se era magistrado general liberal o conservador, y él, para no incurrir en un falso testimonio, cuando tuvo que dar la declaración, dijo que era liberal de costumbres, porque eso era parte de ese sistema cerrado. Pero mire qué pasó con la Constitución. Bueno, antes hubo la constituyente frustrada de López del año 77 para reformar 2 títulos de la Constitución, el de la justicia y el del régimen departamental y municipal. ¿Qué pasa en la Constitución del 91? Buena parte, este no es el debate de hoy, pero a quienes hayan conocido mis posiciones sobre eso, saben que yo no estoy de acuerdo con que se hubiera utilizado el estado de sitio para reformar la Constitución, asumiendo implícitamente el argumento de que la causa de la perturbación del orden público era la propia Constitución. Pero mire, ¿qué estableció la Constitución del 91 en materia de justicia? Importante, claro, muchas cosas. Importante la creación de la Corte Constitucional. Importante la creación de la Fiscalía. Más o menos importante el que se le diera autonomía, pero parcial, a la justicia en el manejo del presupuesto a través del Consejo de la Judicatura, con todos esos problemas que ha tenido. Pero mire lo que se hizo. Por la puerta de atrás se volvió al clientelismo judicial. Y la Constitución del 91 volvió a politizar la administración de justicia. ¿Por qué? Porque puso a los magistrados a elegir. Ese es el único país del mundo en donde los magistrados están dedicados a nombrar, directa o indirectamente, procurador, contralor, fiscal general, auditor. ¿Cuántas sesiones gastan las cortes hoy con esas candidaturas? ¿Y de qué manera se introdujo el clientelismo judicial? Y eso por la Constitución del 91. Hubo un caso en donde el Consejo de Estado tuvo más de 100 sesiones solamente para elegir un candidato a la Procuraduría General de la Nación. Entonces hoy tenemos un poder judicial totalmente desvertebrado, y hay que decirlo, desprestigiado, porque los magistrados se dedican fundamentalmente a eso, a elegir, y por esa vía a después nombrar a los parientes, a los amigos, a las esposas, a las compañeras permanentes en cada uno de esos cargos del Estado. Y eso es una parte. Entonces, hoy no hay esa independencia plena del Poder Judicial, y hay esos vasos comunicantes entre el legislativo y el ejecutivo. Y voy a decir una cosa, hay una vieja norma, que es la del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dice que en una sociedad en donde no estén garantizados los derechos fundamentales y la separación de poderes, carece de Constitución. Yo coincido con quienes han intervenido. Nosotros no tenemos una separación real de poderes. No hay separación real de poderes. A través del clientelismo hay unos vasos comunicantes con el Ejecutivo. ¿Por qué no prosperan las mociones de censura, que fue un injerto extraño de la Constitución del 91? Porque eso es propio de los regímenes parlamentarios. Entonces, en un sistema presidencial, pues no, y la oposición hoy se estrella cada vez que plantea una moción de censura, y si plantea otra mientras están estas mayorías, pues vuelve y se la niegan. Aquí hay que hacer un replanteamiento general, casi que una especie, no otra constitución, porque yo creo que esa es otra de las manías de pensar que los problemas se resuelven cambiando la Constitución y no cambiando las actitudes.
Pero hoy no hay separación de poderes. Inclusive, miren ustedes cómo, aún en casos formales, todos los magistrados, aun cuando no los elijan, se posesionan ante el presidente y se posesiona el día que en Palacio haya espacio en la agenda del presidente para, para poderlos posesionar. Y hay que decirlo también, hay magistrados que no saben guardar las distancias con el Ejecutivo. Recuerden cómo en alguna vez Álvaro Uribe salió a decir, claro, de mala manera, cuando la Corte comenzó a investigar a uno de sus ministros, y a él mismo probablemente, que un magistrado había ido a pedirle un cupo para un hijo a la universidad. A mí no me cabe en la cabeza que un magistrado, los que yo conocí, mi maestro Alfonso Reyes Chandía, que fue este país también, pasó de largo lo del Palacio de Justicia. Otro sería este país si no hubieran tolerado lo que pasó en el Palacio de Justicia. La verdad que el tema tiene demasiadas aristas. No tenemos tampoco un Congreso independiente. Mire cómo la Constitución del 91 introdujo una cantidad de figuras que no han funcionado. Le prohibió al presidente nombrar a los parlamentarios ministros para que fueran independientes, pero le nombra a sus compañeras, le nombra a sus amigos, le nombra a sus aliados. ¿Y tenemos hoy un Congreso independiente? No. De manera que, y a eso agréguele que esta es una especie de democracia bloqueada, porque no hay responsabilidad política, que es una de las características, porque es lo mismo. Confunden responsabilidad política con responsabilidad penal. No hay responsabilidad penal. Comencemos por lo de las altas cortes. Las altas cortes y el fiscal no tienen quien los juzgue, porque tienen la comisión de acusaciones. Entonces, cuando aquí hubo el intento de un tribunal de aforados, que quiere decir un tribunal de verdad, para juzgar a los magistrados y al fiscal, salió el fiscal de la época, ahí sí, desaforado, a criticarla. Y curiosamente, se aprobó ese acto legislativo para acabar con la comisión de acusaciones, para que los magistrados y el fiscal tuvieran un tribunal judicial. Fue de las pocas cosas que se hizo en ese acto legislativo del 2015. Pero ¿qué pasó? La Corte Constitucional tumbó ese acto legislativo con el argumento de que sustituía la Constitución, porque acababa con la comisión de acusaciones, cuando la comisión de acusaciones no era creación del 91, sino que venía desde toda la trayectoria constitucional del país, desde el 86 por lo menos. Y, en cambio, esa misma Corte Constitucional autorizó, con votación dividida hay que decirlo, pero autorizó la reelección de Álvaro Uribe, que se hizo la Corte Suprema de Justicia, cuando condenó a Yidis, dijo que eso había sido producto de un cohecho y le pidió a la Corte Constitucional que revisara la decisión. Y la Corte Constitucional no la revisó. De manera que el problema tiene muchas raíces, tiene muchas connotaciones, y a mí me llama la atención cuando, a propósito otra de los paros, dicen, es que hay que defender la institucionalidad. Yo, ¿cuál institucionalidad? Hay que defender la democracia, pero yo, ¿cuál democracia? Una democracia en donde no hay separación de poderes. A veces yo pienso que esto no es una democracia, sino una monarquía, pero sin las pompas de la monarquía, en donde todo se hereda y tenemos castas políticas. Yo me pregunto, ¿eso es lo que hay que defender? En donde no hay separación real de poderes, y entonces hay esa especie, para utilizar una vieja expresión del Código Penal, una especie del Código Civil, perdón, de especie de dañado y punible ayuntamiento entre los distintos órganos del poder. Entonces no hay separación real, de funciones. Y todo eso tiene que ver con el aparato judicial, todo eso tiene que ver con los casos que ustedes mencionaban de muchas veces, por qué no se aplica
la justicia, y no porque no estén los instrumentos. Ahí están los instrumentos. Hemos avanzado, por ejemplo, en materia de carrera judicial, pero aún hoy, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura sigue haciendo las listas para magistrados, pero las hace ad libitum. No hay criterios para hacer esas listas. Algo hemos avanzado en carrera judicial, pero todavía mucho falta para tener una independencia total del Poder Judicial. Y el Poder Judicial debe depurarse de esa especie de clientelismo judicial. Muchísimas gracias, doctor Alfonso. Entonces, vamos a darle la palabra reiterando el agradecimiento que tenemos todos por su exposición. Tiene la palabra, va a tener la palabra Isabel Echeverry, Alejandro Mamián, Hugo Medina y Aimer Osorio. Serían 4, doctor, que son las que están faltando, y con eso cerraríamos las preguntas. Tiene la palabra entonces Isabel Echeverry. Isabel Echeverry. Entonces tiene la palabra Alejandro Mamián. Perdón, Andresito. ¿Andrés? Okay. Vale. Bueno, dale. Buenas tardes, doctor Alfonso. Mis reiteradas gracias y siempre le confieso que usted es uno de mis ídolos en este país, porque ha sido muy ecuánime y muy respetuoso con las leyes del país y con el país realmente. Muchas gracias por eso, doctor, y por todo lo que nos ha enseñado. Yo le cuento, yo trabajo con la rama judicial en un juzgado promiscuo municipal, en el mejor juzgado del mundo. Le cuento que llevo 11 años laborando ahí, y he podido darme cuenta cómo ha venido la administración de justicia desde la fiscalía, ha venido en capa caída. La verdad, queda casi nada de lo que usted dejó cuando estaba en la fiscalía, doctor. Entonces yo siempre he pensado que yo tengo una teoría, y es que las leyes, así como las estadísticas y como las sagradas escrituras, son de libre interpretación. Entonces las leyes están en los libros, y la justicia, siempre lo he dicho, se administra desde el corazón. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor, en que la educación es fundamental, pero no solamente la educación en la escuela, sino en la educación de nosotros en el día a día. Por ejemplo, una de mis grandes preocupaciones no sé, los jóvenes ahora, cuando se enfrenten, por ejemplo, ante una audiencia puede ser de garantías, la más sencillita, llega un abogado que tenga alguna pericia, y la verdad, como lo dicen vulgarmente, se los comen vivos, porque pues son muchas las aristas que las leyes tienen, ¿cierto? Y es mucho el lenguaje que se maneja en todas estas situaciones. Lo mismo ante las entidades de mayor envergadura, con mayor razón, doctor. Entonces, yo diría que básicamente sería el tema de la corrupción, doctor, sería ¿cómo se puede combatir la corrupción? Yo pienso que no aceptando a los corruptos, no aceptando cuando nos digan, no, es que se robó, pero hizo una mejor carretera, no, ese le fue bien, pero pudo ser mejor, pero no robó tanto como el anterior. Es decir, no aceptando, eso es parte del compromiso que cada uno y cada ciudadano tiene. Sería como mi aporte, doctor, porque estoy completamente de acuerdo en lo que usted ha planteado hasta ahora. Muchas gracias. Isabel, muy amable. Alejandro Mamián. Bueno, muchas gracias, Andrés, y bueno, pues, también pues un saludo pues muy especial a cada uno de los contertulios, y por supuesto al ponente de hoy que nos congracia pues en este importante tema. Dos preguntas que de hecho tienen relación con uno de los temas que él abordó muy al inicio, cuál es el manejo mediático de temas de problemáticas jurídicas, y cómo ese manejo mediático en la práctica pues termina nublando un ejercicio de análisis real sobre las cosas. Sí, dos preguntas. La primera de ellas, pues por supuesto que ya se referían a algunas de las respuestas anteriores,
digamos que no sería muy pertinente referir específicos casos por ética, entre otras cosas, específicos casos y específicos perfiles o personas en esta tertulia, pero realmente quisiera preguntar es específicamente por una posición expresada y sobre todo por la entidad de quien lo hace. Bueno, el proyecto pues, que crea pues todo este problema, tanto de la prescripción y todo esto, es un proyecto de ley, sí, de iniciativa de la Procuraduría, que ya fue entregado al legislativo y que pues estamos esperando el desenlace pues de sus debates, es decir, ya las comisiones conjuntas incluso se supone que ya lo aprobaron. Pero Margarita Cabello, ¿sí?, quien es la procuradora, formula pues este proyecto de ley y ya lo ha socializado y por supuesto que lo ha defendido ante el legislativo. Y el punto, lo que quiero referir es que Margarita Cabello Blanco ha hecho uso de esta expresión de que están en riesgo 10.000 procesos para prescribir, que entrando, incluso ya lo he hecho así, 10.000, aunque en otras entrevistas ya la cifra precisa, que es lo que uno encuentra cuando, digamos, indaga un poco más esta noticia, y son alrededor de 12.100 procesos. Y indagando un poco más, uno se da cuenta que son más o menos 7.000 de ellos están en indagación preliminar, es decir, que allí de pronto el miedo sí es un poco más real. La pregunta es, digamos, en la tertulia miramos que esa cifra como tal de los 10.000 es más un manejo mediático que un manejo técnico de la realidad, pero entonces al ponente le pregunto, bueno, ¿qué virtualidad, qué credibilidad entonces le damos a las palabras de incluso la misma Procuradora General de la Nación? Es que es ella misma quien ha utilizado esas expresiones, y cómo no alarmarse frente a ello. ¿Será entonces una imprecisión muy seria de la Procuradora? ¿Será una imprecisión parcial de la Procuradora? ¿O será entonces un manejo mediático de semejante cargo en una época en la que no debería hacerse? Eso por un lado. Y una segunda pregunta que sí me parece muy, muy importante y que no me gustaría que compañeros, compañeros, pido que seamos precisos en las preguntas, por favor. Sí, vale. La segunda pregunta es referida a si considera el ponente que este proyecto que ha formulado la Procuraduría en realidad se aviene a los deberes que le impuso la Corte Interamericana al Estado colombiano. Es decir, en temas de la doble conformidad, en temas de que se garantice, por ejemplo, independencia, en que la primera decisión y la de apelación las den autoridades diferentes. Eso, realmente, digamos, sí se aviene la Procuraduría actual y las autoridades, pues, quienes tendrán que llevar a cabo este desarrollo legislativo, sí tienen como tal la voluntad, sí se lee esa voluntad en el proyecto de ley que ha formulado la Procuraduría. Esas dos. Gracias, Alejandro. Hugo Medina tiene la palabra. Gracias, buenas noches, doctor Alfonso, y buenas noches, más compañeros de la mesa. No voy a hacer preguntas, que es una intervención sobre lo que piensa el Ministerio Público. Doctor Gómez, yo pienso que el Ministerio Público tendría que desaparecer de nuestra legislatura, como muchas otras instituciones que no tienen una verdadera conexión con la estructura constitucional, como las asambleas departamentales, que no cumplen una función importante que tiene que estructurarse, como los consejos, como una cámara, una cámara del Poder Legislativo, no, sino la conformación de las cámaras, que tenga una nacional y otra por sustitución especial o departamental, que no tiene ninguna función diferente en cuanto a su organismo, porque no somos un Estado confederado, sino un Estado unitario. Sin embargo, pienso que en el Ministerio Público hay una dualidad de estas funciones en las oficinas de control interno de las entidades, en la Procuraduría, la Personería, que cumplen la misma función de vigilar la función administrativa. Yo pienso que este Ministerio Público no debe existir, no cumple una función realmente fuera de ser un cúmulo de cargos públicos muy bien remunerados, pero que no cumple una función específica
para el desarrollo del país institucional. Por ejemplo, la participación del Ministerio Público en los procesos judiciales, en el proceso penal. Yo soy penalista. El Ministerio Público, el delegado del Ministerio Público es una función decorativa. Su intervención o no, o intervención dentro del proceso penal no sirve para nada, porque puede ir o no puede ir, es optativo, y su pronunciamiento no es obligatorio para el juez. O sea, el juez puede alejarse considerablemente de la posición del Ministerio Público. Más sin embargo, es uno de los funcionarios mejor remunerados, incluso que los defensores públicos. Gana más y gana igual a un magistrado. Entonces, y su concepto no es obligatorio. Su presencia no es importante dentro del proceso penal. Entonces, ¿para qué existe? Únicamente con figura decorativa en los procesos penales. Gracias, doctor Hugo. Tiene la palabra Aimer Osorio. Buenas noches a todos. Saludo especial para César Andrés y los organizadores de este espacio por su persistencia y también un saludo muy especial para el doctor Alfonso Gómez Méndez. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Completamente de acuerdo, en Colombia no hay democracia, hay una democracia de papel, usted dice, una democracia bloqueada. Qué ironía, un gobierno que habla de bloqueos en el paro y es un gobierno que tiene todo bloqueado en el país, la democracia, la justicia, la independencia de los poderes. Hay una preocupación en amplios sectores de la ciudadanía en vista de las próximas elecciones. Y es que con este gobierno que tiene cooptada la justicia, los poderes de control, la registraduría también está cooptada. ¿Qué podrían hacer los ciudadanos para impedir un fraude en las próximas elecciones que seguramente lo van a intentar de nuevo? Y digo de nuevo porque para mí en las pasadas elecciones hubo fraude. ¿Y cómo qué podrían hacer los ciudadanos? Una acción preventiva para tratar de impedir eso, porque estamos seguros que este gobierno lo intentará todo para permanecer. Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Aimer. Doctor Gómez, con esto ya se terminan las preguntas. Tiene usted la palabra. Gracias. Voy a tratar de resolver muy rápidamente una por una. Muchas gracias a la doctora Isabel Echeverry, también por sus preguntas y sus precisiones. Sí, retomaría su pregunta. Pues sí, el tema de la educación, que es muy importante. Yo creo que la educación debería ser casi que el único canal de ascenso social y político y económico en el país. El tema de la corrupción también tiene mucho que ver con eso, desde luego con la formación ética que se da pues, en distintas partes, en la escuela, se da en las universidades. Coincido con ella en que también hay que tener una actitud de rechazo a la corrupción. Yo a veces digo que en Colombia hay tres tipos de impunidad. La impunidad judicial, que es de la que hemos hablado. La impunidad política, que se deriva de lo que les acabo de decir, que no hay responsabilidad por acciones, por omisiones. Aquí, por ejemplo, para hablar de historia, Ospina Pérez cerró el Congreso en 1949, cuando el Partido Liberal iba a hacer un debate sobre la violencia, y él lo que hizo fue dictar un decreto de estado y cerrar el Congreso, y tuvimos 10 años sin Congreso, cuando aquí dicen que esta es la democracia más tradición de América Latina. Eso no es verdad. Tuvimos 10 años
totalmente de dictadura civil y parte de dictadura militar. Y sin embargo, Ospina Pérez murió en olor de democracia, o sea, nadie pensó siquiera llevar a Ospina Pérez al Congreso para que respondiera, nada menos que por haber cerrado el Congreso. Y eso lo podíamos hacer extender a muchos presidentes. Vimos cómo con este último caso de Brecht hubo presidentes y expresidentes procesados en toda la región, menos en Colombia. Y otro tipo de impunidad que es la impunidad social, que es como la tolerancia de la gente. Lo que pasó inicialmente con el narcotráfico, que la gente no le molestaba que hicieran esa ostentación de dinero y les vendían a mayor precio a los narcotraficantes sin saber, sin indagar el origen. Y eso sigue siendo válido. No voy a dar nombres, pero hubo alguien que, una de las personas que yo procesé como fiscal general y fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por un caso del 8000 y sin embargo años después aparecía como uno de los adalides de la moral en el país. A mí me pasó recién salido de fiscal que yo iba a alguna reunión social y aparecían personas que yo había tenido procesados o que habían estado presos, frescos y orondos, recibiendo todas las pues, todos los honores, hasta el punto de que yo entonces opté por pedir la lista antes de ir a cualquier reunión social, porque a la gente no le importa. Ese es otro aspecto también, que es la impunidad social. Lo que plantea el doctor Alejandro en varios aspectos. El caso del control mediático. El caso es cierto, hay esa relación entre cuando los medios de comunicación se meten en las decisiones judiciales. En mi época acuñé por allá una frase del temor, del prevaricato por temor al linchamiento mediático. Yo creo que eso en algún momento, y eso tiene que ver también con algo que dijo en su momento Darío Echandía, que decía que los jueces deben hablar solamente a través de las sentencias, de sus autos y sentencias. Y entonces también los jueces han permitido que los medios se le metan en el rancho porque aparecen dándoles declaraciones a todas horas. En el caso del proyecto de la Procuraduría tiene dos aspectos. Uno me refería al tema de la prescripción. El otro no lo abordé porque es de otro orden, que es el de la facultad de la Procuraduría para sancionar funcionarios de elección popular. Yo les quiero decir que yo fui procurador general y en esa época, pues nosotros no teníamos esas facultades. Esa facultad se la dio la Constitución del 91. Yo en esto no puedo ser incoherente. Cuando el procurador Ordóñez destituyó a Piedad Córdoba, yo escribí una columna en el diario El Tiempo cuestionando la facultad de la Procuraduría para sancionar funcionarios popularmente elegidos. Esa discusión sigue siendo válida, sobre todo después de la decisión de la Corte Interamericana a propósito del caso de Gustavo Petro, pero yo haría una reflexión adicional sobre eso. No es válido lo que se dice que si la Procuraduría no puede sancionar a los parlamentarios, que entonces nos quedamos sin instrumentos contra la corrupción. No, volvemos a lo mismo. Si los funcionarios y los parlamentarios cometen delitos, pues para eso está la Corte Suprema de Justicia. Y mire usted, no hablo de esta Corte, pero ¿cuántas denuncias hubo, por ejemplo, por todo lo que pasó con los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes? Y la Sala Penal de la Corte tuvo muchas investigaciones preliminares contra parlamentarios que prácticamente no terminaron en nada. Entonces,
también hay una tergiversación mediática al decir, es que si la Procuraduría no puede sancionar a los parlamentarios, no se va a poder luchar contra la corrupción. Eso no es verdad. Si no está la Procuraduría, pues para eso están los jueces. En relación con lo que planteaba Hugo Medina sobre el problema de la existencia o no del Ministerio Público, pues yo lo que planteo apenas es una idea para discutirla. Pues yo mismo fui procurador en el año 89, pero han pasado muchas cosas después. Yo creo que es el momento, no para hacerlo ya, pero que el país reflexione si esta es la Procuraduría que necesitamos, si se necesita, cómo se necesita. Yo coincido con usted en el caso de los procuradores en el proceso penal, porque muy distinto a los que antes se llamaban fiscales de la Procuraduría, que intervenían, por ejemplo, en las audiencias públicas, cuando había audiencias públicas con intervención de jurados y cuando habían las famosas vistas fiscales en los procesos penales. Pero yo me imagino, yo creo que ese es un debate que está ahí y que puede darse, pero ojalá se pueda dar de una manera pues racional, mesurada y no emocional, como suele ser a veces, como suele ocurrir a veces, o centrándola en una persona. Y en cuanto a lo que plantea Jaime Osorio sobre el tema de las elecciones, sí, yo creo que, bueno, aquí el fraude que sí tuvimos fue el fraude del año 70, cuando le desconocieron el triunfo al general Rojas Pinilla. Yo he dicho que este país probablemente hubiera sido otro si no se hubieran dado 3 o 4 eventos que yo he mencionado. El asesinato de Gaitán, el 19 de abril, cuando se desconoció el triunfo de Rojas, como lo reconoció unos años antes de morirse, quien era el ministro de Justicia, de Gobierno de la época, los crímenes selectivos con Reunión Patriótica y el asesinato de Luis Carlos Galán. Pero yo creo que la mejor manera de impedir un fraude es una presencia masiva en las urnas. Yo creo que también la abstención ha sido un factor que permite el mantenimiento de las oligarquías políticas. Uno piensa, un país, nada más si los 21 millones de pobres votaran, pues podían poner presidente. Yo creo que ha hecho mucho daño la abstención. Y miren la paradoja, la actual constitución fue elegida, fue concebida por unos constituyentes en cuya elección apenas participó el 30%, dígame bien, el 30% del censo electoral, con una abstención del 70%. Y me parece que aquí ha hecho mucho daño el tal concepto de la antipolítica, que consiste en creer que todo lo que es político es malo. Los jóvenes se han apartado con el cuento de la antipolítica, y aquí hemos tenido todavía personas que llevan 20 y 30 años en la política y entonces se hacen llamar profesores y entonces dicen, no, es que yo no soy político, cuando la verdad que no, lo que es que rescatar la política. Yo pertenecía a una generación de jóvenes que participamos en la política. Mi primer discurso político en el Chaparral fue a los 15 años, y a los 16 años le hice una manifestación al padre Camilo Torres. Pero uno ve que a los jóvenes los han ido alejando de la política, y ojalá este movimiento de ahora no se quede en las calles, sino que lleve a una organización política. Y si uno quiere cambiar el país, pues yo creo que la mejor manera es con una presencia masiva, y frente a una presencia masiva en las urnas no hay fraude que valga. Muy amable, doctor. Gracias. Por generosidad, tiene la palabra Walter. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todas, a todos, a usted, doctor Gómez Méndez,
Me corresponde resaltar algunos de los elementos que ha planteado usted, lo he hecho en las 69 tertulias anteriores y esta no será la excepción. Lo primero que hay que decir es, el doctor Gómez Méndez nos ha hablado, nos dice que se hace política con la corrupción sin aproximarse realmente al entendimiento de lo que es. No tenemos una cultura judicial porque existen los instrumentos, pero y el elemento central de esos instrumentos podría ser el Código Penal, que es la primera herramienta anticorrupción, donde aspectos como peculado, cohecho, confusión son asumidos como tal. La generalización ha impedido la lucha anticorrupción. Dice, Colombia tiene las penas más altas de América Latina y aún así sigue generándose. La figura del enriquecimiento ilícito en 1989 fue parte, digamos, de su aporte a nuestra sociedad. Hay unos, bueno, se plantea el tema de, sería muy interesante determinar bienes adquiridos en contra de la moral social para efectos de identificar estos temas de corrupción. El diseño de mecanismos ha fracasado frente a un mismo hecho. Por ejemplo, existen 3 acciones, penal, administrativa, disciplinaria, y lo que dice el doctor Gómez Méndez es que bastaría que funcionara la justicia penal para no tener que utilizar o al mismo tiempo generarse este tipo de trabajos y de trabajos paralelos, pues, donde podría resolverse en la medida del tipo penal. Nos ha comentado también que existe mucha liviandad argumentativa, se vuelve un discurso político el tema de la corrupción, y donde la indagación preliminar se convierte, ¿cierto?, en un elemento ese de lo preliminar, que todo se deja, que todo se convierte en un tema de aplazamiento que interna. Llevar un proceso es para terminarlo, y en esa medida, más que generar tiempos y espacios para las definiciones, lo que hay es que llevarlo hasta concluirlo. El tema de los preliminares, la formulación de casos, la sentencia en primera y segunda instancia, el debate definitivamente tiene que ver con la justicia pronta y cumplida, que dé la posibilidad de generar la confianza del ciudadano alrededor de la justicia. Desde el 2014, pues que no viene todo este tema de no hacer regir el Código General Disciplinario, porque por el tema de la prescripción se lleva en el 2014, se lleva en el procurador siguiente, el doctor Carrillo también tiene allí un aplazamiento hasta el 2021, pero igual el tema es prevención, aplicación de la ley, es el tema central. Hay una tempestad creada en un vaso de agua, porque lo que debería determinarse es quiénes son los responsables de la lentitud judicial, las investigaciones por prevaricato, la ligereza de abrir investigaciones hasta que prescriben. Hay que replantear la existencia y funciones de Fiscalía y Contraloría, aplicar los instrumentos que los da el Código Penal, ¿cierto?, en el proceso disciplinario, y que el proceso disciplinario no se convierta en un elemento paralelo en el que se gasta tiempo, esfuerzo, dineros, etc. El clientelismo judicial lo introdujo la Constitución de 1991. No hay independencia plena de la justicia, no hay separación real de poderes. Se requiere un replanteamiento general que exige hoy esa separación de poderes. Las altas cortes y el fiscal no tienen quien los juzgue, porque está la comisión de acusaciones y su esfuerzo de construir en algún momento un tribunal de aforados se encontró siempre con la dificultad de quienes eligen y determinan allí. Esta es una monarquía sin las pompas de la monarquía. No hay separación real de poderes. ¿Cuál es la democracia que se defiende? Nos ha dicho el doctor Gómez Méndez. Doctor Méndez, con cualquier imprecisión que pueda haber habido en el resumen, usted me disculpará, no soy abogado además, pero sí tengo un sentido de lo elemental claro para poder entender las cosas y es lo que me permite hacer estos resúmenes. Tiene usted un minuto para que se despida de nosotros, agradeciéndole a usted todo el esfuerzo
y diciéndole que sin saber nosotros cuáles son los 10.000 casos, si precluyen todos, etcétera, como hay un problema de desconfianza en toda la institucionalidad, entonces obviamente hacemos parte de ese grupo de colombianos que creo son la mayoría o somos la mayoría en este momento, que creemos que, como diría un amigo, es más importante ser un buen relacionista que un buen abogado, lamentablemente. Tiene usted un minuto para que se despida de nosotros, doctor Méndez, y agradeciéndole de todo corazón. Doctor Aldana, al contrario, bueno, pero mejor resumen imposible. Yo como que no le creo que no es abogado. Entonces, no, muy bien. Quiero darle las gracias a ustedes, a los organizadores, a todos los participantes, a todos quienes han hecho las preguntas, a quienes han estado en la tertulia, y he tenido además ese gusto adicional de, por esta vía, tener contactos con la gente del Cauca, que es parte de mis ancestros. Muchísimas gracias. Abrimos cámaras, micrófonos para agradecerle, doctor. Muy amable, muy Excelente amable. tertulia. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Excelente. Gracias, excelente, excelente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Muchas gracias que nos haya acompañado esta noche, doctor. Muchas gracias. Gracias a la Universidad Muchas del Cauca gracias, y a buenas todas las noches. páginas que transmitieron en este momento la intervención del doctor Alfonso Gómez Méndez. ¿Verdad? Un saludo a Radio 10 Internacional que transmitió la tertulia hoy también. Feliz noche. Espero que se haya sentido muy fresco y muy relajado cómodo. con nosotros. Muy cómodo. Muy tranquilo, como en casa. Nos alegra inmensamente. Es lo que pretendemos con todos y todas. Y como yo digo... Muchas gracias, doctor. Un abrazo inmenso de Gema López. Ah, Gema, ¿cómo está? Qué gusto de ver. Admirándolo como siempre. Mi cariño, mi reconocimiento, mi maestro en la cámara fue todo mi mentor. Gema, que Sin me ayudó palabras más, sino mi cariño y todo mi reconocimiento. en mi precandidatura, y me siento, verdad, muy bien en estos ambientes académicos, en donde, como yo suelo decir, se le puede dar una rienda suelta a la lengua impunemente. Le dije a Walter Qué bueno. que era lo máximo que había podido hacer hoy. Muchas gracias. Muy bien, creo que nos vamos yendo con el... Gracias a todos, nos vemos el martes. Un abrazo gigante a todos y a todas. Un beso, doctor Méndez. Gracias Walter y Andrés. Excelente cuarentena del día de hoy. Gracias, Todo el Fabián. equipo. Gracias, Walter. A todo el- Gracias, César. a todo el Fabián, equipo. Sí. todos. Vale. A todo el Correcto. equipo, a Alejo, Todo a el Larry, a equipo, Olguita, a correcto. todos. A Excelente. Pablito. A Olguita, Excelente. muy amable. Esa antelación maravillosa. Sí, es dura, pero hay que hacerla. No podemos Sí, sí, olvidar sí. nuestros líderes y lideresas Claro que sí. asesinados. Un por Fuerte el- abrazo a todos. La parte triste, Olguita. Vale, un abrazo gigante, nos vamos. Igualmente. Gracias, Pablo. feliz noche. Gracias, Hasta luego, Walter, por buenas la noches. invitación. Gracias. Nos vemos en 8 días.